En alguna asesoría, por supuesto. Pero todo esto son elementos en sí. Entonces, tal vez fue entendible un poco mejor el hecho de la presencia y la ausencia en algún tipo de circunstancia delictiva entre robo y hurto. ¿Estamos bien o hay alguna duda, por favor? Sí, Vivian, dele, hable. Licenciado, una pregunta. Entonces, para la tabla de la ausencia, siempre tiene que existir la tabla de la presencia. Sin la tabla de la presencia, Es así. ok, Es gracias. así. Tienen que estar directamente vinculados porque para eso crean, o sea, para eso está creado esa misma circunstancia, para eso, porque tienen que ligarse. Como aquí todo se va a complementar y todo se va a unir en su concepto propio. Y es eso, entender la integralidad del fenómeno, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver en sí, integralidad del fenómeno en sí. Por favor, Jorge Arenas, cuénteme. Lick, solo, era solo conforme al ejemplo que usted puso del robo a mano armada. O sea, solo para entender esto, este entendería de que si el seguro le pregunta que si usted le entregó las llaves, le tiene que decir que no, tiene que decirle que se las arrebataron. Exacto. Para entenderlo de manera concreta, así el caso muy íntegro. O sea, hacer directamente, mire cómo ocurrió el hecho, es que fíjese que me apuntaron la cabeza, entonces yo apagué el vehículo y le di las llaves. Lamentablemente con esas palabritas se jodió. ¿Por qué? Porque no está creando esa circunstancia de violencia. Es cierto, estaba encañonado directamente uno, pero actuó de manera consciente al entregar las llaves. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aunque uno se las dio y todo lo demás, pues mira, a mí me las quitaron y es simple. Aunque yo las hubiera dado. ¿Por qué? Porque ya conociendo este concepto propio, es lo que estamos viendo. ¿Violencia psicológica no aplica? No, porque eso no se está evaluando. Esa no, al menos, sería algo que no está inmersa dentro de las pólizas de seguro, ¿sí? Por el momento, ¿verdad? Esa podría ser una modificación. Sí se entendería como algún tipo de violencia psicológica el hecho de actuar de esa manera. Eso podría ser algún tipo de punto. Entonces, esa es la circunstancia para la cual conocer. O sea, conozcámoslo precisamente tal y como es. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora nos queda un punto más a analizar, que es la tabla de grados. Pues precisamente vamos a entenderlo o se deriva como eh, casos donde el fenómeno varía en intensidad aparente. Nosotros lo tenemos reflejado en nuestro Código Penal, pero para entenderlo precisamente de una manera más concreta es en base a las dos películas que ustedes van a ver. Perdón. Pues precisamente es eso. Ustedes se darán cuenta que en las películas se refieren, o si ustedes ponen CSI, si ponen la ley y el orden y todas estas demás, pues ¿qué van a encontrar? Pues de que existe algún tipo de grados, homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros aquí en Guatemala tenemos nuestro símil, que son las atenuantes y las agravantes, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros a manera de código penal o a manera de lo penal es que lo vamos a entender, la tabla de grados. ¿Cómo se va a entender esto a nivel ya personal en cuanto a el desarrollo de algún tipo de elemento delictivo? Como le digo, los conduzco a lo penal porque lo penal es un tanto más gráfico de entender. Si nos vamos al área administrativa, primero ustedes todavía no llevan área administrativa y los haría literalmente, si esto es a veces poco entendible, irnos hacia el área administrativa, de verdad, definitivamente estarían en chino todos ustedes. Entonces, no quiero aterrizar a eso. Entonces, la tabla de grados, vamos a ver, cuando nosotros miramos CSI, cuando nosotros miramos la ley y el orden y etcétera, van a decir homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, y así, o tentativa en primer grado, tentativa en segundo grado. Pues precisamente nos estamos hablando sobre una tabla de gradación o tabla de grados. Aquí lo vamos a entender que va a ir directamente vinculado al fenómeno delictivo un atenuante o un agravante. Sí, entendemos que el agravante va a ser para más y el atenuante va a ser para menos. Entonces allí es donde nosotros se va a entender de igual manera este tipo de lógica. ¿Y qué lógica estamos viendo? Pues la lógica inductiva, que es la que nos va a entender y nos va a llevar a ese proceso mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo, por favor?
Sí, licenciado, gracias. Sí. Muy bien, por favor, Sabrina Cardona, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Entonces, si van en aumento, la tentativa va en aumento, los grados, quiere decir que tiene más grado, que digan en tercer grado que en primero. Tiene más peso, perdón. Sí, le entiendo que esto va relacionado y esto va muy vinculado al sistema anglosajón. Aquí precisamente no manejamos un sistema de grados. Aquí solamente conocemos o atenuantes o agravantes. El ejemplo que les estaría a colación respecto a ello, que ustedes van a ver en la serie es eso que dicen, está siendo acusado por homicidio en primer grado. Se entiende para los gringos y por el sistema anglo se entiende que el homicidio en primer grado es aquel cometido de manera intencional. O sea que lo que están buscando es causar evidentemente la muerte, no un asesinato, sino causar la muerte. En cambio, si por decirlo, un ejemplo de un homicidio en tercer grado, ¿qué es lo que pasaría? Es manejar en estado bajo efectos de alcohol o un homicidio preterintencional. ¿Me escuchan, por favor? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Es que ahorita tuve un corte de... No lo estoy viendo. Pero sí se les Sí se le escucha. Sí se lo escuchan. Le escuchamos. Aquí ¿Sí se le estamos, escucha, Lick? ¿Aló? ¿Sí? Aquí estamos, Lick. Ahí Acá está. estamos, licenciado. Perdón. Perdón, Sí, es que miramos se me fue la pantalla. Bueno, entonces, sí, perdonen. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, pero digo, sí, tuve un par de pantallazos medio feos. Va, muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que quiero entender con esto? Quiero darles a entender esto. Entonces, esto es sistema anglo, pero nosotros nos tenemos que fijar en nuestro sistema latino, que nos dice que vamos a tener en circunstancias penales agravantes y atenuantes, unos que van a subir y otros que van a bajar. Entonces, a eso, esa misma gradación es la que nosotros vamos a ver. Si nosotros, o más bien, se comete un homicidio, por supuesto, pero tiene ciertas situaciones que lo agravan, significa que la pena que se le va a imponer al responsable, al imputado, va a ser mayor, conforme van existiendo los agravantes. Y los atenuantes significa que van a ir en reducción directamente con los elementos que nos establezca el Código Penal. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos aterrizando la idea? ¿Sí? Por favor. Súper, muchas gracias. Gracias. Muy bien. No. Ahora vamos a otra parte. Ya cerramos inductivo, ya cerramos deductivo. Muy bonito. De grande, de más a menos y el otro de menos a más. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿O qué lo vamos a diseñar? ¿Cómo nos vamos a expresar nosotros en toda esta dinámica misma? Pues las partes del lenguaje formal. Una va a ser la gramática y otra va a ser la semántica. ¿Por qué es importante ver esto? Porque a través de esos elementos es como nosotros nos vamos a expresar. Como les decía hace un momento, ¿se recuerdan que les hablé de que cuando ustedes van a ser notarios, alguien le va a llegar a platicar sobre su vida, obra y milagros? Le va a decir, va, y al final lo que quiero es esto. ¿Cómo le dan forma legalmente a eso? ¿Cómo establecen ese vínculo propio entre lo que él quiere y el instrumento público que necesito redactar para esto? Entonces, allí es donde nosotros vamos a ir creando mentalmente todas estas conexiones que nos va a dar tanto la legislación como todos los elementos doctrinarios que estamos viendo. Para principiar, podemos entender que precisamente la gramática es las expresiones que son admisibles dentro de él. O sea, ustedes van a llegar al momento que estén ya en todo este proceso de dinámicas de exposición, porque les cuento que vamos a tener exposición ya derivado de que van a existir esta presencialidad de nosotros, pues vamos a someternos a este proceso de exposición, ¿sí? Venir a hablar sobre un tema que no dominamos, ¿sí? Pues venir y desenvolvernos, porque es eso. Saber no solamente escribir, sino también hablar, porque el abogado es ese, es saber escribir y saber hablar. Eso es un buen abogado directamente.
y notario, por supuesto. Entonces son las expresiones que son admisibles dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que nos va a formar precisamente? Las palabras o los elementos o las ideas que son formuladas y bien formadas. Entonces nosotros tenemos este hilo respecto a la gramática y la semántica misma, pues, es la interpretación de los símbolos, que la relación propia en lo que nosotros queremos establecer y nosotros queremos poner entre el lenguaje y el mundo que nos rodea en sí. El objetivo principal de la semántica es definir la noción de consecuencias semánticas para un lenguaje formal particular. Entonces, lo que pretende en sí es clarificar qué significan cada una de las premisas que estamos dando. Entonces, nosotros en este preciso momento que estamos de la carrera, nosotros ya podemos definir qué es derecho. Nosotros ya podemos definir algún tipo de raíz histórica de lo que se puede entenderá precisamente hacia un proceso constitucional. Es más, nosotros ahorita podemos definir qué es el amparo. Nosotros podemos definir qué es una exhibición personal y una inconstitucionalidad de manera general y en caso concreto. Que las entendamos a veces es muy difícil, pero que las podamos definir precisamente es eso. Entonces nosotros aplicamos concretamente esos elementos que nosotros queremos ver. Las partes del lenguaje formal, ¿cuáles van a ser? La gramática y la semántica, cada uno con sus procesos, que es correctamente hablar bien o formular bien todas las ideas, y la semántica misma es expresar e interpretar los signos que van a existir para conocer las diferentes premisas. O sea, lo que me están diciendo es verdad o lo que me están diciendo es una mentira, y por eso es la conclusión a la que yo llego en específico, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿para qué? La pregunta que les hacía antes, ¿para qué me va a servir la lógica en sí? ¿Por qué estoy metido aquí? ¿Por qué es algo que necesito aprender? Pues ahorita está la respuesta. Ya que es demasiado abstracta, es necesaria su aplicación dentro de la práctica que nosotros tenemos. Ejemplo, la lógica está precisamente en la base del funcionamiento desde las computadoras y nuestro sistema de neuronas a través de las cuales nosotros nos conectamos. Pues a los diferentes elementos de qué pasa a nivel eléctrico, una computadora, una PC, un teléfono inteligente, una tablet, etcétera, ahí es donde están los procesos a través de la creación y la conexión de circuitos. Pues precisamente es lo que nosotros estamos aprendiendo a formarnos aquí, bajo la misma entendido de que somos estudiantes de derecho, pues nosotros tenemos que tener esa formación misma, no solamente en derecho civil, derecho de trabajo, derecho mercantil, derecho internacional privado, derecho notarial, derecho, etcétera. Entonces nosotros vamos a ir especificándonos concretamente sobre la base que nosotros queremos ver. Filosóficamente se entiende que la lógica será un instrumento potente que nos ayuda a pensar de mejor manera y más clara, además de fijarnos precisamente en un pensamiento riguroso, porque nosotros no podemos ir creando o especulando ciertas medidas de elementos, menos en lo penal, por supuesto, ¿verdad? No podemos especular ni hacer analogías porque tenemos una prohibición concreta de llevar a cabo o poner la analogía como manera propia para resolver los problemas y los fenómenos que nos enfrentamos día con día. La lógica también tiene en la vida natural que nosotros llevamos, nosotros que sabemos manejar un vehículo mecánico, un vehículo automático, pues obviamente sabemos de que nosotros vamos a arrancar en primera, metemos clutch y ponemos primera en caja de cambios y así avanzamos. O bien nosotros bajamos de parking, la bajamos, pasamos por retroceso, pasamos por neutro, nos vamos a drive para empezar a darle movimiento al vehículo en sí. Entonces así es como de esa manera, como le digo, algo tan elemental, mente propio, pero que al momento que nosotros tomamos conciencia respecto a ello, es como nosotros vamos pensando, y así como ustedes lo hacen mecánicamente, también lo van a realizar de esta manera cuando estén llevando a cabo su labor como notarios o como abogados. Entonces ahí es donde ustedes ya van pensando precisamente en ideas jurídicas. Es cierto, nosotros estamos pensando concretamente a que lo que quiero es ganar, lo que quiero es ya que ser abogado y notario, lo que quiero es ya ejercer,
pero para todo eso es un proceso. Y cuando ya están de este lado, de ser profesional, se van a encontrar precisamente con una masa de profesionales también que están bajo esa misma dinámica propia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estudiar concretamente y sobresalir. ¿Por qué? Porque este es un campo muy competitivo en el que cada uno lo que busca es resolver algún tipo de temática en sí. Y si lo suyo es eminentemente el desarrollo de doctrinas jurídicas, pues en eso es de ahondar precisamente porque tenemos que venir y repensar muchas figuras e instituciones que nos hacen establecer precisamente que vamos a meterle a la idea ahora. Muy bien, ya vamos a ver sobre la inteligencia artificial. Muy bien, cómo está vinculado con los derechos de autor. O bien la inteligencia artificial y o los más bien dicho, en este caso, el ingresar algún tipo de medios probatorios que tengan relación propia con medios electrónicos, con publicaciones, cómo se entiende esto. Entonces, todas estas dinámicas nuevas de la vida social que ya ha mutado es lo que nos ayuda a desarrollar y a estar en constante proceso de lo que nosotros estamos viendo. Pero ¿cómo lo vamos a entender? A través de observar fenómenos, a través de ver y experimentar con ellos. ¿Y cómo lo vamos a entender de esa manera? A través de la lógica misma. Entonces, como les digo, ¿les va a servir el curso? Por supuesto. Primero, para ganar y segundo, porque es un curso que les va a hacer conectar precisamente sus ideas, sus pensamientos y su razonamiento a lo que están acostumbrados. Porque nosotros venimos, prendemos la televisión y nos perdemos. O venimos, ponemos una película y nos perdemos. O agarramos el teléfono y nos perdemos. Pero tenemos que apegarnos concretamente a lo que está realmente estructurado e idealizado en el mundo del derecho. ¿Sí? Muy bien. Como punto toral, también es parte de esto porque yo actualmente lo estoy viviendo con mi hija, que lo que estoy haciendo es tratar, es enseñarnos precisamente ese tipo de procesos. Yo lo estoy viendo con aquella, estoy viendo cómo agarra un lápiz, tiene 1 año, 3 meses, entonces que lo que está haciendo, está agarrando un bote vacío y está ingresando los lápices o los marcadores o está metiendo todo, pero en el bote, después lo tira y lo vuelve a hacer. La repetición constante es la formación misma a lo que estamos viendo, a lo que estamos desarrollando en sí. ¿Qué es lo que hacemos? Sabemos de que a la hora que nosotros nos vamos a sentar a la mesa, pues precisamente es a la hora de tomar alimentos. Entonces, es esa formación misma, es identificar si queremos algún tipo de premisas y conclusiones. Precisamente, si nosotros nos sentamos en la mesa, si nosotros servimos alimentos, significa que es hora de comer. Algo tan simple como eso. Pero la formación a la cual nosotros estamos empezando no solamente a crear nuestra familia, sino con nuestro actuar ya de una manera más estructurada, vamos tomando concepto de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que diseñar precisamente a lo que nosotros tenemos mentalmente, ¿sí? Muy bien. Entendiéndose qué es la lógica jurídica, pues ya aterrizando precisamente sobre que ya dejamos lógica por allá, ahora lógica jurídica, vamos a entender esto. Es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. ¿Qué se entiende por esto? Nuevamente repito, es una disciplina formal que demuestra los elementos y la relación en el discurso jurídico. Entendemos. Fenómenos, constitución política. ¿Qué vamos a desarrollar? Un ejemplo claro que pueda ocurrir. Muy bien. ¿Qué nos dice precisamente la constitución política de la República? Y espero que ustedes me den algún tipo de respuesta concreta respecto a lo que yo les voy a cuestionar. La constitución política de la República me garantiza el derecho de libre asociación y de libre reunión, ¿sí? De un grupo de personas, precisamente, estamos bien. ¿Se entenderá este tipo de libertad de asociación y de reunión para las personas que fueron a atentar contra su seguridad el día viernes? No, licenciado. Ok, si les pido un argumento respecto a ello, ¿qué me podrían decir? ¿Algún tipo de fundamento o sustenta su respuesta?
no porque violentaron lo que es la seguridad del individuo, ¿verdad? Con su forma de actuar. Muy bien, entonces sopesamos directamente a que este tipo de conductas es totalmente vulnerada. Es totalmente, en este caso, vulnerada mi seguridad y atenta contra este principio máximo de lo que es la libertad de acción, de asociación y de reunión. ¿Es así? Muy bien, aquí había Así es. alguien, Satcherson, por favor. Buenas noches, yo creo que en este caso sí están incluidos dentro de esta libertad de reunión, que después esto crea un conflicto y lo vuelve tal vez una asociación ilícita o algún tipo de delito, no implica que no tengan libertad de reunión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, Jorge Arenas. Yo considero que tienen libertad de asociación siempre y cuando no atenten contra el bien común o contra la mayoría de personas, que fue este caso. Ellos tienen libertad de estar en reunión siempre y cuando prevalezca en este caso, pues la no violencia hacia la mayoría. Ok, muchas gracias, gracias. Sí, nuevamente, María Alejandra, por favor. Vi su mano levantada, entonces, no sé. Perdón, es que voy manejando y se me marcó. Ok, va con cuidado entonces. Va, entonces ahí vamos a tomar esta misma referencia, ¿sí? Tenemos un hecho, tenemos un fenómeno, muchos elementos, muchas relaciones a las cuales nosotros tomamos a conciencia, pero son circunstancias a analizar. Es este tipo de reunión, es este tipo de asociación la que nos permite precisamente vincularnos hacia las directrices propias de lo que se entiende constitucionalmente como asociación, como las libertades propias de acción. Es eso lo que tenemos que colisionar y es lo que tenemos que ver con los fenómenos que nos convoquen día con día. Ahora les traigo a la palestra otro ejemplo. Se recuerdan directamente que existe igualmente en la Constitución. ¿Por qué tomo la Constitución? Porque la Constitución va a ser el tope, ¿sí? Se recuerdan que la Constitución está sobre lo que es la libertad de religión. Es así, ¿verdad? ¿Sí? Se recuerdan que existe un precepto que garantiza la libertad de religión para todos los guatemaltecos, ¿sí? Muy bien. Pero ¿qué ocurrió en su momento? Que no tuvieron esa misma libertad aquellas personas que optaban o decían de que su religión era el satanismo. ¿Por qué no tienen algún tipo de vinculación propia a lo que estamos viendo? Sí, estamos garantizando la libertad de cultos, ¿por qué no garantizamos de igual manera esta libertad misma que tiene este grupo de personas en específico que tienen alguna relación, en este caso no cristiana, respecto a ello? ¿Podría decirse que existe algún tipo de interpretación que se quiso hacer de dicha norma constitucional? Los escucho. ¿Alguien levantó la mano? Hoy sí, María Alejandra, o igual se le levantó. No, esta vez sí quería levantar. Okay. Sí, yo creo que en este caso, como sucede en muchas otras cuestiones, la moral o lo que se considera como adecuado no siempre depende del beneficio de la mayoría, digamos. El Estado es el obligado a buscar el bien común, pero uno está en libertad de buscar el bien individual. Y si eso implica una libertad de culto en cuanto a satanismo, budismo, no sé, hinduismo, deberíamos de ser capaces de proteger esta libertad para todos los grupos, incluso si son minorías. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. ¿Alguien que pueda venir y entender? Sí, Wilson Haroldo Álvarez Carrera, mucho gusto. Licenciado, yo pienso que el hecho de la libertad del libre culto aplica solo a las religiones pues ya fundamentadas, que son aceptadas por la Iglesia Católica, ¿verdad? En este caso yo pienso que el hecho de la iglesia o la religión satánica pues atenta contra las buenas costumbres.
Ok, muy bien, gracias. Por favor, Carol, después Abraham. Yo comentaría que, bueno, esta libertad, indistintamente de la denominación, de la forma de ejercer el derecho a la libertad de religión, quizá en algún momento el prejuicio radica en que en nombre de determinada religión, sea cual sea, se puede transgredir los derechos de otras personas. Por ahí lo orientaría yo un poquito quizá el debate, y en el entendido que sí, todos y todas tenemos ese derecho a libertad de religión, siempre y cuando no se transgreda sobre esa base otro tipo de situaciones e incurramos en una violencia o en la comisión de algún delito. Ok, muy bien, gracias. Por favor, Abraham. Sí, licenciado, buenas noches. Como dicen nuestros compañeros, siempre se hay que prevalecer la libre, eh, la libre religión, pero los grupos satánicos, especialmente los que han surtido cerca de donde yo vivo, se vieron varios casos en los cuales ellos hacían ritos y a veces secuestraban mujeres. Entonces, no todos eran así, pero siempre habían ciertos grupos que llegan a un límite. De la misma forma, no solo son ellos, sino que también hay otras religiones, ya sea el Islam, con el trato desigualitario hacia las mujeres, y también algunos cristianos evangélicos, que también tienen sus cosas que se les puede juzgar, ¿va? Pero sobre todos esos es más en el satanismo, porque sí han hecho hasta ritos y sacrificios humanos. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Por favor. Sí, démosle paso a Carol, Nínive, Carlos y María José. Nínive, Gracias. ¿aló? Creo que la compañera Carol iba a hablar, si no, voy a tomar yo el tiempo en lo que ella le toca su turno. Yo quería comentar específicamente en el caso que usted pone de la religión católica, en el preámbulo de la Constitución, en el párrafo, en su segundo párrafo, ¿verdad? Dentro del preámbulo dice que sí tenemos derecho a proclamar religión, pero de los valores espirituales y morales de la sociedad. Entonces, realmente las prácticas que ejercen específicamente en esta religión van contra la moral de la sociedad en sí guatemalteca. Aparte de eso, que en el artículo 1, el artículo primero de protección a la persona, dice que es la realización del bien común de todos los habitantes de Guatemala. Entonces, ellos están violentando con las prácticas que ellos ejercen en esa religión el bien de los demás, ¿verdad? Ok, gracias, Nínive. Carlos, María José y Jorge. Buenas noches, licenciado. Sí, también yo iba a expresar lo mismo que acaba de decir Nínive en el preámbulo de la Constitución, donde establece la primacía como sujeto y orden social y fundamental de los valores espirituales. Entonces, casi que es lo mismo que dijo Nínive. Muchas gracias. Ok, gracias. María José, Jorge. Buenas noches, licenciado. Yo estaba aquí leyendo el artículo 36, libertad de religión, de la Constitución Política de la República de Guatemala, y lo que más me llamó la atención es la palabra orden público, porque al ser una religión, pues normalmente tiene sistema de creencias, jerarquía, a veces es universal, no solo individual, ¿verdad? Y Guatemala tiene una cultura cristiana dentro de sus denominaciones y órdenes religiosas, ya sean evangélicas o católicas, perdón. Pero ese orden público se discrepa y se contradice totalmente con con la perspectiva cultural que tenemos con la palabra satanismo o cuestiones así, que también hay mucha ignorancia y desconocimiento, ¿verdad? Porque podremos descalificar tal vez a alguien satánico desde nuestra opinión así muy de ciudadano de a pie, cuando ellos mismos pueden tener su sistema de valores, sus sistemas de creencias, sus jerarquías, y solamente descalificarlos
por desconocimiento, y de repente sí existe, y no es que sea como desorden público, no es que maten a nadie, no es que hagan daño, pero de todas formas habría que indagar un poquito si aquí en Guatemala de verdad existe y está como hay un grupo que quiere hacer el mal o que quiere volvernos a todos satánicos. Entonces es más a nivel cultural. Yo diría que no tanto de la moral, porque la verdad es que somos cristianos y aquí hay mucha gente que hace el mal, ¿verdad? Si nos ponemos desde las cuestiones éticas y morales, no es que todos los cristianos, desde nuestra misma religión, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero es más que todo eso, el orden público que se tiene que privilegiar ante cualquier hecho que sea violento contra los demás, no importa de qué religión seamos, no necesariamente satánicos, ¿verdad? Como estábamos mencionando. Gracias, gracias. Jorge, Oscar, Manuel. Jorge. Pues, ¿qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues simplemente quería aportar a lo que dijo María José, ¿verdad? Es de que obviamente siento yo que se ha dado como que mucho prejuicio y la mala fama que tienen los satanistas, obviamente, porque pues para muchos en lo que es la figura del cristianismo, la cultura que nosotros tenemos, o sea, se ve como lo que es los que adoran a Satanás y así, o sea, son personas malas, ¿verdad? Pero la verdad es de ver más allá, ¿va? Porque siempre hay que investigar. Incluso digo, o sea, incluso hasta ellos mismos tienen sus propios mandamientos, ¿verdad? Que no ni siquiera son como, digamos, de que tenga que hacer rituales y que tenga que hacer mil y un cosas así para orar al diálogo, ¿va? Sino que simplemente, pues, son temas como más normales, ¿va? Pero sí, o sea, básicamente es por temas morales y pues por la predominancia de la cultura cristiana que nosotros tenemos, que básicamente es de que nosotros, pues, mucho se mira mal todo ese tema, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Por favor, Jorge Polanco, Oscar King, Manuel Hernández y Peter Alexander Z. Miren, así rápido. Yo siempre he dicho de que quien dice que lo que nosotros creemos es lo correcto. Entonces ahí es donde empieza la libertad de culto. En algún momento yo he dicho que cuando le prohibieron la entrada a un grupo que era satánico, decían en Guatemala, pero ahí se estaba violentando la libertad de culto. Y me llamó la atención que en una de las páginas de eso dice un templo satánico luciferino, no teísta, que promueve la liberación humana, justicia social, búsqueda del conocimiento y rechazan el autoritarismo dogmático. Entonces en ningún momento está llamando a cometer asesinatos, a hacer sacrificios. En el campo que yo me desenvuelvo, que es la medicina, en el gobierno de Jimmy Morales empezaron con lo de la práctica de medicinas tradicionales y todo el mundo se burló. Pero entonces yo comparo este ejemplo de por qué el mal de ojo no es aceptado en nuestra sociedad, pero rezarle a San Judas Tadeo sí, ¿verdad? O sea, vamos con lo mismo. ¿Quién nos dice que lo nuestro sí es lo correcto, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que se debe respetar el pensamiento de cada una de las personas, ¿verdad? Si no están vulnerando, como decía alguien, el bien común, si no están cometiendo asesinatos, ¿verdad? Y sobre todo, algo que está bien dicho en la Biblia, ¿verdad? O sea, para mí se resume en hay que vivir uno su vida y no meterse con los demás. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Manuel y Peter. Buenas noches, Rick. Buenas noches, compañeros. Y solo para aportar más y entender más, digamos, creo que la religión, o a lo que le llamamos religión, se refiere más que todo a lo que viene del cristianismo, considero yo. Y en cada sesión del Congreso se dice invocando el nombre de Dios. Entonces, eso conlleva también a lo que se está hablando sobre este punto de lo que usted mencionaba. Gracias, Lick, solo para mencionar esto. Gracias, Manuel. Y terminamos con Peter, por favor. Peter. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, pues en primer lugar,
Me gustó mucho una frase que dijo Lick, que para ser notario y abogado hay que saber hablar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, creo yo que primero hay mucha ignorancia respecto a este tema de la palabra satánico. Entonces, llama la atención y nos crea cierto perfil, ¿verdad? Y desde ahí vamos a crearnos ciertos juicios. Pero debemos recordar, como sí que estudiantes de ley, que el artículo 36 de la Constitución garantiza la libertad de culto, ya sea público o privado. Media vez estas enseñanzas no atenten contra la dignidad de otros credos. Y el único límite que establece ese artículo ahí es que el límite es el orden público. En primer lugar, escuché muchas opiniones de que sí, que el satanismo que sacrifican mujeres me dio risa. Realmente el Templo Satánico de Guatemala sí existe, es una organización como tal, que está registrada legalmente, si no lo sé, si está registrada como alguna organización religiosa, no lo sé, pero digamos esto se vuelve bien subjetivo, o sea, el tema de religioso pues siempre va a ser de debate, pero en temas de fe pues cada quien es libre. Si yo quisiera adorar una bota, pues es mi fe, ¿verdad? Es mi cuestión, es mi libertad de culto, ¿verdad? Adoran N cantidad de cosas en el mundo, como para venir y decir nosotros, le vamos a cerrar la puerta aquí en Guatemala. O sea, solo vayan a ver, en India tienen casi como 2000 dioses, cada cosa es un dios, entonces va a discrepar bastante con nuestra cultura, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tal vez en el tema de religión, el límite, tal y como lo marca la Constitución, es mantener un orden público, el debido respeto a otras creencias, ¿verdad? Definitivamente, si estos del satanismo están, ¿qué les digo?, sacrificando animales, mujeres, cosa que me parece gracioso y que me parece una falacia, habría que investigar un poco más y también no dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales, ¿verdad? Porque es lo que uno va a ver. Y uno como persona de derecho no debe guiarse de hecho, pues debe hablar con propiedad de, ok, mejor si no sé, mejor no me voy a expresar, ¿verdad? Puedo hacer ahí el Pancho, como diríamos. Pero ese es el punto que quería expresar, ¿verdad? Que sí tenemos esa libertad, ese derecho está garantizado, y esos son los límites que existen actualmente. Orden público y respeto a otras creencias, ¿verdad? Pero si yo decido, como les digo, adorar una bota, me lo deben de respetar, ¿verdad? No le estoy haciendo daño a nadie con eso. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese era el punto que quería exponer, compañeros y licenciados. Muchas gracias a todos por su participación, pues precisamente era esto, es esto cómo conectamos nosotros a través de hechos, a través de circunstancias y a través de normas jurídicas, las conclusiones pertinentes dentro del análisis mismo. Ya vieron, el fenómeno en sí es, cada fenómeno que nosotros tengamos a conocimiento propio, es como nosotros lo vamos a estallar en público, ¿sí? Como nosotros vamos a derivar todas estas secuencias, como estas ideas, todo este tipo de desarrollo a través del que nosotros nos vamos dirigiendo. Ahorita precisamente hicimos un ejercicio únicamente comunicativo de entrelazar ideas pro, ideas contra o ideas neutras, pues precisamente cada quien tiene su secuencia normativa y de pensamiento en sí. Y es así como nosotros nos vamos a ir conectando con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros vengamos, realicemos la investigación para concluir ciertos elementos. Entonces, cada uno de los preceptos a los cuales nosotros tenemos que venir y analizar es bajo esta misma perspectiva, bajo la perspectiva de comunicar, entender y analizar lo que estamos viendo y lo que estamos caracterizando en cada momento que nosotros nos vamos a acercar hacia los fenómenos a examinar, ¿sí? Así como bien, precisamente, ¿qué es lo que nosotros comencemos? Como les decía, una gripe, nosotros vamos a conocer el concepto mínimo, pero vamos a tener diferentes aristas desde el punto de vista de cada uno de las personas a las cuales nosotros estamos inmersamente vinculadas y que nos va a brindar bajo su perspectiva propia. Entonces, esto es lo importante para tener en cuenta, conocer que lo que nosotros estamos bajo el mismo fenómeno de conocimiento propio al que estamos correspondiendo y al que vamos a llevar a cabo nuestro quehacer diario. Y esto
se constituye como la lógica jurídica, que es precisamente ese mismo elemento a través del cual ustedes están directamente vinculados a lo que están viendo. ¿Sí? ¿Estamos correctos, por favor? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan de llenar su link de asistencia? ¿Sí? La señorita ahí que me había comentado que tuvo un problema derivado de su justificación, espero que me escriba, que me mande alguna información y la haga de conocimiento propio. ¿Sí? Perdón, María. licenciado, no sé si solo soy yo, pero la asistencia me queda otra vez como la semana pasada, solo queda cargando, no me abre el enlace. Dice que sí, 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 hay varios que sí ya están logrando ingresar. Verifiquen bien ese dato porque sí, hay unos que sí ya aparecen en el listado propio. Licenciado, perdone, es en el de Classroom, el enlace de Classroom Sí, que sí, mandó sí, Ana sí. Julia Herrera. Ahí están, sí, entonces sí. Está también Cristian, lo acaba de poner, por favor, gracias ante esa colaboración, apoyo y duda. Entonces, cualquier circunstancia que tengan de duda, que no van a entender el curso, que me van agarrando en la onda, o que si al final ya consiguieron el libro y lo pueden hacer de ayuda para sus compañeros, pues bienvenido sea, ¿sí? Como digo, el libro es importante, sí, porque es una guía que nos va a servir, pero no estoy tomando directamente las sesiones, directamente el libro, como copiar y pegar, no, sino estoy tomando muchas ideas por todos lados. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta y así llevarlo a cabo, ¿sí? Lico, una consulta, usted va a subir este material a Classroom, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Este ya va directamente para Classroom en un momento. Sí. Ok, muchas gracias. Va, entonces les deseo feliz noche y nos miramos el Licenciado, miércoles, ¿eh? Sí. licenciado, muy buenas noches. Fíjese que Buenas llevo la tercera noches. clase y no he podido Gracias, buenas noches. ingresar a la asistencia. Buenas noches. Acaban de mandarlo